Bien, adelante Miriam, bienvenida. Hola, buenas noches, qué gusto verles. Permítame un segundito aquí. Y bueno, pues qué feliz que estamos el día de hoy en este nuevo año 2021, esperando ver grandísimas y maravillosas promesas siendo manifestadas en nuestras economías por esa bendición, por la gracia que tenemos en Cristo Jesús de haber sido hecho hijos y asimismo disfrutar de todas y cada una de las maravillosas bendiciones económicas que el Señor ya nos ha concedido en esa obra perfecta en la cruz del Calvario. Y bueno, pues estamos viendo el tema respecto a que Dios es dadivoso. Y en la lección, el lunes pasado, el estudio anterior, pues vimos hasta la mitad, porque estaba un poquito largo el estudio, pero bueno, estamos hablando de que Dios nos llamó a ser mayordomos. Y esa parte es muy importante para ti y para mí, porque si nosotros entendemos que somos mayordomos, que somos administradores de los bienes y las riquezas que el Señor ha puesto en nuestras manos para que podamos tener lo suficiente en nuestras vidas, pero también como esos administradores de las riquezas y de la economía del Señor a través de lo que nos ha entregado para que nosotros podamos tener toda esa provisión necesaria para cubrir todos nuestros gastos, para cubrir todas nuestras necesidades, tanto de alimento, de ropa. eh, y obviamente también estábamos hablando de que el Señor también quiere que nosotros disfrutemos de esa economía libre para poder disfrutar también de lo que queremos, vacaciones, de cosas que son importantes para nosotros y que nos llevan a tener esa libertad financiera. Recordemos que el Señor le prometió a Abraham que le iba a prosperar grandemente. Y estuvimos también estudiando que Abraham no tuvo que hacer ningún esfuerzo extra para creer que Dios le iba a prosperar abundantemente. Y así fue como sucedió. Vimos la historia de Abraham, en donde el Señor fue tanto lo que le dio a Lot y lo que le dio a él, que tuvieron que separarse. Y aún cuando Lot vio hacia el valle y vio toda la fertilidad que había en esa tierra, dándole a Abraham la oportunidad de escoger, yéndose Abraham para el otro lado, pues el Señor, porque Él cumple su palabra, le prosperó y le llevó a ser un hombre abundantemente rico. Vimos cómo es que fue con más de 300 de sus siervos también a rescatar a Lot cuando lo raptaron. Y bueno, tenemos que aprender a confiar a Dios nuestra economía, a ser fieles y a entender que toda la provisión que tenemos viene de Él, que no es por lo que nosotros nos esforcemos, aunque muchas de las personas reconocen que el Señor es quien me dio la oportunidad de hacer mi carrera, de hacer toda esta trayectoria profesional para llegar hasta donde estoy, pero le ponen punto y aparte cuando se trata de que vamos hacia adelante en nuestra economía y somos prósperos, y ahí es donde la gente le pone un límite al Señor a no decidir por su economía. Te voy a invitar a que me acompañes a Salmo 50, versículo 7 al 14, que es en donde nosotros terminamos el estudio la semana pasada, más bien nos quedamos.
Y vamos a estar profundizando porque es muy importante que nosotros, al tener el conocimiento de que nuestro ingreso en realidad es el dinero de Dios, hace que nosotros abordemos la cuestión de las finanzas con una actitud totalmente diferente. Y esa actitud es que lo más importante es reconocer que viene de Dios la bendición y que yo solamente administro lo que Él me da. De tal manera que eso me da esa paz y ese descanso de saber que cuando yo, como administrador de las finanzas, no voy a hacer que en mi vida lo que yo haga, lo haga por obligación respecto a lo que el Señor me llama a hacer con mi dinero, sino que lo voy a hacer de corazón, sabiendo que Él me ha dado todas y cada una de las porciones necesarias, tanto para repartir mi diezmo, mi ofrenda, y que todo lo que resta lo pueda administrar con sabiduría para que sea más que suficiente que para suplir lo que yo soy, lo que yo necesito en casa, mis gastos y todas las cosas y más, y que podamos estar disfrutando de esa libertad económica. Vamos a ver ahora sí, bueno, pues Salmos dice: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tu aprisco, porque mía es toda bestia del bosque o del campo, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y bueno, pues estábamos viendo en esta parte que el Señor, su queja contra su pueblo, contra Israel, era la actitud que tenían en sus corazones de hacer ofrendas. Ellos pensaban que el Señor necesitaba esas ofrendas de los toros y de los machos cabríos. Y el Señor en realidad está diciendo que Él no necesitaba nada. Simple y sencillamente, Dios no tiene nada que probar respecto a lo que nosotros hacemos o lo que el pueblo estaba haciendo por obligación respecto a las ofrendas de que ellos pensaban que de alguna manera Dios las necesitaba, y por eso es que ellos lo estaban haciendo. Ellos lo traían como algo ya obligatorio, pero algo que se les había olvidado el concepto real de qué era lo que necesitaban ellos probarse a sí mismos. Nosotros tenemos que probarnos a nosotros mismos cuál es nuestra confianza en el Señor. Si realmente estoy poniendo mi confianza en el Señor, entonces yo no debo de tener ningún problema, porque mi diezmo sea mi diezmo y mis ofrendas sean mis ofrendas de acuerdo a tu capacidad, a que no te endeudes, a que todo esté en el orden perfecto y completo. Cuando nosotros hacemos una buena y sana administración de nuestros bienes, separamos nuestros diezmos y queremos ofrendar, pues bueno, tenemos una capacidad para ofrendar. Eso de las ofrendas es algo que el Señor pone en tu corazón, y yo estoy segura que tú lo has hecho, y te sigo animando a que continúes haciéndolo y que le pidas al Señor revelación y sabiduría para saber hasta dónde más puedes avanzar, porque cuando nosotros estamos confiados en que el Señor es nuestro proveedor, no vamos a tener ningún problema para que nuestra administración sea perfecta y se ajuste de acuerdo a mis necesidades, mis gastos, mis gustos y mis deleites.
todo está perfectamente, por así decirlo, entregado en tus manos de parte de Dios, porque no debe de faltarnos nada. Pero lo que sí pasa en la actualidad es que el hombre está acostumbrado a vivir hasta el límite del nivel de su entrada económica. Ese es un gran problema, porque en vez de vivir con lo necesario, con lo bueno, con lo prudente, con ir hasta donde es correcto, la gente se va hasta el límite y empieza a gastar, y entonces nos metemos en problemas de tarjetas de crédito, nos metemos en problemas de que compres una cosa ahorita y la otra no, y entonces empezamos a desordenarnos por falta de tener una sabiduría correcta respecto a cuál es lo necesario. Y eso necesario te estoy hablando de cosas hasta donde puedas estar satisfecho, estés comprándote todo lo que necesitas, quieras, como decimos, nuestros deleites, las cosas que pudiéramos decir no son tan necesarias, pero pues me puedo dar el gusto. Sin embargo, el problema viene cuando la gente gasta de más, y es más, algo que es muy malo para el tema de las mujeres. Son pocos los hombres que hacen esto, pero son las compras compulsivas. Cuando no tienes más que comprar, ni por qué comprar, ni para qué comprar, pero estás compre. Ya tengo una cosa y compro otra y otra igual. Y entonces eso viene a traer un desorden, porque no hay una sabiduría correcta de entender cuál es nuestro llamado respecto a las finanzas. El pueblo de Israel necesitaba regresarle algo a Dios, y de esa manera mostrar su confianza y la dependencia que tenían de Él, de saber que todo lo que tenían era lo que Dios les había dado, y Dios les dio abundancia, el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida con todas las bendiciones, traían riquezas de Egipto, e iban a entrar a la tierra prometida, en donde había mucha abundancia. Entonces, tú y yo necesitamos mostrar nuestra confianza al Señor y nuestra dependencia de Él. El Señor no necesita demostrar nada, ni siquiera que nosotros le demostremos las cosas. Pero lo que Dios quiere que nosotros tengamos muy claro es si realmente nosotros tenemos confianza en el Señor. Es decirme a mí mismo hasta dónde estoy yendo en la fe, porque ese es un punto de partida para que tú y yo entendamos y conozcamos que realmente estamos confiando en nuestra economía al Señor. Porque si hoy me pongo a pensar y a decirle, Señor, pues es que mi diezmo o mis ofrendas las voy a trazar porque tengo ciertos gastos y no me alcanza, yo te aseguro que el día de mañana va a venir una mejor economía, y vas a salir con el mismo, con la misma historia. Los gastos crecen, crece la economía, y pues si estamos hablando en términos naturales y normales, que hay inflación y que hay tantos problemas económicos por el tema de la pandemia, o porque la economía así se ha ido hasta el cielo, la gente nunca va a tener dinero para confiarle al Señor su economía, y entonces se convertirá en algo muy pesado, en donde no estás en paz, hay mucho estrés, hay problemas para manejar y para cubrir todos los gastos. ¿Por qué? Porque no hay un punto de partida de confianza en que el Señor ya proveyó. Y cuando tú haces eso, vamos a poder estar viendo de manera sabia cómo hacer los gastos correctos. Lo que se le debe de dar al Señor es de Él.
tampoco puedo, les voy a poner un ejemplo, yo tampoco puedo pensar que si sirvo al Señor y voy por ejemplo, a llevar comida a los pobres, o voy a ayudar, o voy a hacer algo importante para el ministerio, para la gente que sirve y que depende 100% del Señor, no es correcto ni va dentro de, no cabe que el diezmo sea utilizado como parte del servicio. El diezmo es el diezmo y es muy importante que nosotros aprendamos a saber que el Señor nos va a suplir para esa parte en donde Él mismo ha puesto en nuestro corazón el llevar ayuda al necesitado. Pero es muy importante que el diezmo sea el diezmo y que todo lo demás podamos utilizar esa sabiduría de Dios a través de reconocer si Él dice que Él es nuestro proveedor y yo lo creo, es una cuestión de fe y tengo la confianza, voy a actuar de tal manera que voy a dar mi diezmo, voy a hacer mi ofrenda y todas las cosas van a poder ser cubiertas con sabiduría. De ahí de ahí depende que tú y yo podamos hacer una perfecta y correcta administración. Mira, un ejemplo también de tener una correcta administración es que cuando tú administras una empresa, pues imagínate, el dueño ha puesto en tus manos la administración de esa empresa y él quiere que tú decidas todos los gastos, desde mayores a menores, desde los más importantes hasta los más pequeños, hasta los chicles y las semillitas, por así decirlo. Pero si tú eres el administrador de una gran empresa, pues obviamente que no vas a meter a la empresa en problemas, en pagos atrasados, en intereses, en deudas que no se pueden cubrir, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos la grandísima responsabilidad de administrar una empresa. Ponte tú como si eres el dueño de un negocio, pues imagínate cómo vas a administrar ese negocio en donde posiblemente estés en sociedad con alguien, ya sea en tu matrimonio, con tus hijos o con algunas amistades, pero cómo es que vas a llevar la administración de ese negocio para que todas las cosas salgan bien. Esto es un pequeño ejemplo que nosotros debemos de apreciar para que nos empecemos a ver como esos administradores y que nos podamos empezar a ejercitar en confiar en el Señor y en la confianza que Él tiene en que nosotros vamos a ser sabios y buenos administradores. La palabra de Dios nos habla de grandísimas y maravillosas promesas que el Señor nos ha concedido. Nos habla de grandísimas bendiciones para nuestras vidas y el Señor nos quiere prósperos, pero todo va a ir en esa prosperidad que no viene por el esfuerzo humano, por la confianza en tus dones y en los talentos que han sido puestos por el mismo Señor en tu vida para hacer riquezas, para ser un empresario, para ser un gran profesionista. El Señor te ha dado todo el talento, te ha dado todo ese don y esa virtud para poder desarrollar grandes finanzas. Pero el punto de partida es la fe en la palabra, en lo que el Señor nos pide y no en lo natural que vemos ni en lo común que se mueve en el mundo, en donde la economía se mueve de una y de otra manera, pero toda puesta en el esfuerzo, en el valor, en el orgullo, en el creerse el hombre mismo, que todo lo que ha ganado ha sido porque él lo ha ganado por sus propios méritos, porque él pudo. Pero finalmente, si no reconocen que Dios es quien provee y quien da todas las cosas, difícilmente podrá haber paz, serán libres de estrés y la economía no va a funcionar a la perfección, porque entonces
pueden venir problemas cuando no se hacen correctamente y cuando no está la confianza en el Señor. Vamos a leer, te voy a invitar a que me acompañes a las Escrituras a leer Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Que nos dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es muy importante que podamos entender y conocer, como nos dice aquí la palabra, dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios nos da el poder para hacer las riquezas y es importante que nosotros reconozcamos que Él es el proveedor. No debe de importarnos cuál es el esfuerzo natural que podamos nosotros hacer. Sin embargo, Él dice que Él te da el poder para hacer las riquezas. Y es un pacto que el Señor ha hecho con nosotros y que lo ha confirmado. Y no tan solo verlo en el Antiguo Testamento como lo que sucedió con Abraham, con Moisés, pero es importante que sepamos también que cuando nosotros dependemos del Señor y cuando estamos caminando en su palabra, meditándola, recordándola, conociéndole, entendiendo y creyendo correctamente, el mismo poder que opera en nosotros por el Espíritu de Cristo es el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y entonces no hay ningún límite en nuestras vidas para prosperar. No hay nada, ni hay nadie que nos pueda poner un límite de lo que el Señor ya nos ha llamado a hacer y a hacer. Así es que es muy importante que en la confianza que yo tengo de confiarle al Señor, lo que es de Él, lo que Él me dio para que yo se lo regresara, no para probarle a Él que le voy a regresar, sino que para probarme a mí mismo que realmente confío en Dios, en mis finanzas, y si confías en las finanzas, pues yo creo que parte de esto es un todo, es un total de confiar mi vida al Señor, porque tú y yo nos damos cuenta que al día de hoy, pues las finanzas son muy importantes para el día a día. Démonos cuenta que el Señor ha tenido ese ocuparse y tener cuidado de que nosotros también tengamos ese potencial, ese poder para poder desarrollar riquezas en nuestras vidas y no estar pasando necesidades que no tenemos por qué pasar, ni tener mala economía, pero es falta de conocer para poder creer que nosotros tenemos habilidades, dones y talentos que son irrevocables. El llamado del Señor es irrevocable y esto es respecto a todo en tu vida. Ingeniero, arquitecto, contador, empresario, mamá que trabaja en casa, papá que va a su empresa. Todo esto el Señor nos ha dado la capacidad y el poder para generar una economía, pero habla de riquezas y cuando se refiere a riquezas es abundancia, porque si todo es del Señor, si el oro y la plata son del Señor y Él nos lo ha dado a nosotros, nos ha concedido todas las bendiciones, todas las riquezas, ¿tenemos un Dios escaso acaso? No, nuestro Dios es abundante. Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo?
que cuál es nuestra provisión pequeña. Bueno, estamos partiendo de un punto ahorita en donde nosotros estamos conociendo y entendiendo estas promesas maravillosas del Señor para que podamos partir, si fuera por así decirlo, que a partir del día de hoy nosotros podamos estarnos ejercitando. Recuerda que el Señor no está enojado más con nosotros, que no nos condena, que, que Él sigue bendiciéndonos cada minuto, cada segundo. Y por eso Él quiere revelarnos estas cosas, para que seamos buenos administradores de nuestras finanzas y que no tengamos la vista corta y que no nos limitemos respecto a nuestra economía y a nuestra capacidad de corregir, de levantar y de ir por esa grandísima y maravillosa bendición que es el poder de hacer riquezas en nuestras vidas para hacer bendición para nosotros mismos, ordenarnos y finalmente poder bendecir a la iglesia de Jesucristo, bendecir a la gente, bendecir a muchas personas y que nosotros estemos también muy bendecidos respecto al área económica, que es un gran deseo del corazón de Dios y que es el deseo de tu corazón y de mi corazón, que podamos nosotros avanzar. Vamos ahora a 1 Corintios 4. Versículo 7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y como lo hemos recibido, no podemos tener ese lugar, ni darle lugar en nuestras vidas de poder presumir y jactarnos de que somos nosotros los que hemos hecho las cosas. Por aquí mismo nos dice la palabra, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si al día de hoy tú y yo vemos nuestras vidas y lo maravilloso que ha sido poder disfrutar de estar meditando en su palabra, conociendo más de ella, meditándola, aprendiéndola, para poder nosotros traer a la realidad las promesas del Señor, a esa realidad física a través de la fe en la palabra de Cristo. Es como nosotros hoy queremos estar insistiendo y perseverando en que reconozcamos de quién viene toda nuestra bendición, quién nos la da, para que podamos nosotros mantenernos en la posición correcta en nuestro corazón respecto a reconocerle, honrarle, ponerle en el lugar de más alta estima y poder nosotros seguir recibiendo todas esas bendiciones. Todo lo que tenemos ha sido porque Él nos lo ha dado, pero hay cosas más grandes que el Señor quiere que nos apropiemos de ellas a través de la fe, pero con el mismo corazón, con ese corazón de seguir reconociendo que Él es nuestro Dios, que Él, todo nuestro recurso viene de Él y que solamente somos esos mayordomos que hemos sido puestos para administrar con sabiduría nuestra economía, nuestras finanzas y que podamos disfrutar de una vida plena hablando económicamente. Vamos ahora a leer Proverbios 10:22. Y es muy importante porque dice la palabra, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando tú estás haciendo todo por tu cuenta, tú llevas la carga y tú llevas la responsabilidad. Viene el estrés y toda esa preocupación por saber cómo se van a resolver las cuestiones económicas. Pero cuando nosotros reconocemos que como la bendición, como dice la palabra en Proverbios 10:22, que dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Entonces vamos a poder confiar en el Señor, saber que como Él nos ha dado todas las cosas y que si el día de hoy estamos aquí tú y yo con nuestras familias, buscándole, glorificándole, reconociéndole como nuestro Señor y Dios, debemos de saber que esa bendición que tenemos hasta el día de hoy es porque Él ha decidido que caminemos en ella y porque a través de la fe por su palabra hemos podido alcanzar todas esas bendiciones. Y entonces, como su bendición es la que enriquece y dice que no añade tristeza con ella, entonces tenemos que caminar confiados en que cuando nosotros hacemos lo correcto delante del Señor en nuestra economía, todas las cosas van a ir hacia adelante en prosperidad y en bendición. Y estamos hablando de lo económico. Cada día de tu vida vas a estar viendo cómo a través de lo que tú hagas, a través de lo que tú emprendes, a través de lo que tú declaras para tu vida, para tu casa, para tu familia, respecto a lo que Dios ya te dijo que hicieras, respecto a la confianza que el Señor quiere que tengas, para que no dudes que de Él viene toda la provisión y que no tienes que depender de nada ni de nadie para saber que su prosperidad económica va a estar en tu vida continuamente y va a crecer y va a crecer y te vas a enriquecer porque vas a llevar esa bendición económica a muchas personas a través del conocimiento de su palabra y a través de la promesa que Él nos ha dado. Vamos ahora a leer 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Los que quieren enriquecerse, o sea, por sus propias fuerzas, porque dicen que ellos se las pueden de todas, y que son muy, muy buenos, caen en tentación y lazo. Esto es una atadura con las cuestiones de los dineros. Y también dice que en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero dice que el cual codiciando, la gente cuando codicia el dinero, se extravía de la fe. Y entonces se hace mucho daño. Se dañan ellos mismos y pueden llegar a dañar a muchas personas. Así es que es muy importante no tomar en cuenta la manera en cómo el mundo se abre camino tratando de prosperar de una manera impía. Pero aquellos que obtienen la prosperidad de la manera en confiar en el Señor, en tomar la posición de mayordomo y de administrador de los bienes y las riquezas que el Señor ha puesto bajo tu responsabilidad. Todo esto va a traer riquezas y prosperidad a tu vida y vas a poder disfrutar no de dolores, sino de muchas, muchas alegrías. Todo esto consiste en ponernos de acuerdo con la palabra del Señor y pedir esa sabiduría orando. Hemos hablado mucho de estar orando en lenguas para que el Señor nos revele y nos dé sabiduría para poder resolver todas y cada una de las situaciones en nuestras vidas, pero en este caso las finanzas. Mateo 6:33 nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas.
Así es que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo nos será añadido en la sabiduría en la que nosotros, a través de la fe en su palabra, estemos caminando hacia adelante, haciendo las cosas que el Señor nos ha llamado a hacer. No hay otra manera de prosperar si no meditamos en su palabra, si no tenemos sus principios, si no buscamos su sabiduría a través de estar conociéndole, entendiéndole, meditando, recordando todas sus promesas y su palabra, que la estemos declarando para cada una de las situaciones. Si hay un obstáculo para avanzar en la economía, necesitamos meditar si estamos reconociendo que somos administradores y mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, si estamos reconociéndole a Él como el proveedor, porque eso nos lleva a descansar y a tener una manera correcta en nuestro corazón de hacer las cosas. Y entonces los dos pasos más importantes a seguir en el camino a la prosperidad es reconocer a Dios como tu fuente y desarrollar una mentalidad de un administrador. Si nosotros lo hacemos de esta manera, todo será de bendición y entonces podrás hacer prosperar tu camino respecto a las finanzas, que este es el tema en el que el Señor nos quiere fortalecer y nos quiere llevar a mucha abundancia de prosperidad. Amén. Muy bien, pues con esto terminamos y vamos a dar gracias al Señor por su palabra, por su enseñanza. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por las familias aquí representadas. Sabemos que tú eres un Dios dadivoso y que tú no quieres limitar a tus hijos respecto a las finanzas. Así como nos has llamado a prosperar en nuestra alma y en nuestra vida natural, es como tú quieres, Señor, que seamos esos buenos administradores de nuestras finanzas para poder ser enriquecidos, Señor, económicamente por tu bendición, por la justicia, por esa obra perfecta, completa y terminada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y entonces entender que tú eres quien suple todo en nuestras vidas conforme a tus riquezas. Pero Señor, tú eres un Dios abundante, un Dios abundante en riquezas, y nosotros como tus hijos sabemos que estaremos recibiendo esa abundancia de tus riquezas a través del conocimiento de la palabra de Cristo y que estemos declarando a través de la fe todas y cada una de las promesas. Bendecimos a cada familia aquí representada y aún las que no se han podido conectar, declarando que estaremos viendo este año abundancia de prosperidad económica, porque tú has decidido usarnos, Señor, para llevar esas buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo a toda persona. En el nombre de Jesús, yo declaramos que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que pasen buenas noches, Dios les bendiga. Nos vemos el día de mañana.